Entonces, bueno, dicho esto, vamos a empezar con la masterclass del día de hoy. Nuestro primer speaker invitado, Luis Hernández Alburquenque, de Scale Radical. Luis, te doy la palabra. Recuerden que al final ustedes pueden ir haciendo preguntas en el chat y al final vamos a entrar en una etapa de conversación e interacción con nuestros dos speakers invitados. Así que te doy la palabra, Luis, para que puedas compartir tu pantalla y demos comienzo a esta sesión. Así que bueno, gracias a todos por estar con nosotros y espero disfruten de esta masterclass sobre Corporate Venturing. Luis, te paso la Gracias, bienvenido. Gracias. gracias Dani. ¿Ahí me escuchan bien todos? Te escuchamos bien, te doy las gracias por estar con nosotros y te doy la palabra. Gracias a ti, al contrario, nuevamente por la invitación. Como siempre, un placer compartir contigo en estas sesiones a las cuales me has invitado y también un gusto estar con Javier y poder compartir hoy en día experiencias mutuas. Yo soy mexicano, como bien les comentaba Daniel, aunque estoy viviendo en Colombia, creo que ya ahí pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Exacto. Yo soy el socio y fundador de una compañía que llamamos Scale Radical. Recién cambiamos de nombre, más por un tema de penetración hacia Latinoamérica. Y porque, pues bueno, ya venimos ahí con varios clientes en la región, tanto obviamente en México, Colombia, que es donde más hemos desarrollado la práctica, en países también como Costa Rica, Guatemala, incluso en Chile. Ahora estamos incursionando con unos clientes también. Y bueno, seguimos explorando muchos caminos en Latinoamérica. ¿Cómo llego yo al tema de Corporate Venturing? Pues básicamente trabajé durante muchos años para diferentes corporativos, tanto en México como en la región, Latinoamérica, siempre en temas de desarrollo de negocios y siempre desde la mirada de la tecnología, los negocios y las inversiones. Trabajé para compañías globales también como IBM, como Cendant Group y como HSBC. Y después por X o Y termino en Estados Unidos y empiezo a conocer temas de emprendimiento en regiones como Silicon Valley, Boston, Phoenix, y después también doy el salto hacia conocer más lo que había en Inglaterra, en Israel y en otros países. Y eso me motivó mucho a tratar de entender todo este mundo del emprendimiento. En mis vidas pasadas coordiné inversiones hasta por $500 millones en la industria de telefonía móvil. Y en otras industrias también llegué a manejar otras series de inversiones a diferentes niveles y montos, digamos. Posteriormente lideré las operaciones y la tecnología de un fondo de inversión de más de $30 mil millones, articulando equipos en diferentes países, en Reino Unido, en Estados Unidos, en la India, en China, en Canadá, en Hong Kong y obviamente en Latinoamérica. Soy autor del libro La dinámica de las 4 A's, que básicamente es un libro que se enfoca en temas de emprendimiento corporativo y cómo las grandes compañías pueden acelerar sus procesos de crecimiento a partir de la innovación. Entonces, esta parte de la charla que yo voy a dar, que es muy breve, básicamente se enfoca en entender de manera conceptual qué es el Corporate Venturing, pero también en profundizar cuáles son las motivaciones y qué es lo que hace que las compañías en diferentes partes del mundo se estén enfocando en este tipo de modelos y por qué lo están haciendo, ¿sí? Posteriormente, entiendo que Javier ya ampliaría un poco más el tema de cómo hacerlo, y con lo cual espero que esta charla les agrade a todos. El Corporate Venturing básicamente es un vehículo adicional de crecimiento al que ya pueden poseer muchas compañías, ¿sí? Las compañías pueden tener diferentes motores de crecimiento a lo largo de su ciclo de vida y dependiendo de cómo los van activando, obviamente pueden ir progresando y creciendo en sus respectivas industrias. Muchas empresas lo hacen a través de fusiones y adquisiciones, adquiriendo empresas, por ejemplo. Otras compañías lo hacen a través de sus áreas de investigación y desarrollo o a través de alianzas estratégicas o joint ventures, por ejemplo, teniendo diferentes tipos de relación con otro tipo de compañías, ¿sí? En el caso de algunas empresas, el área de investigación y desarrollo se convierte en el área
de desarrollo tecnológico, como pueden ser tus áreas de programación o de software, por ejemplo, ¿sí? El Corporate Venturing, en este caso, viene a ser un vehículo adicional de crecimiento al que ya puedan tener las empresas. ¿Cuál es la diferencia principal del Corporate Venturing? El Corporate Venturing básicamente lo que hace es atraer la innovación. Y el Corporate Venturing, digamos que a grandes rasgos tiene dos vistas panorámicas. Una, la que es la visión interna, comúnmente llamada intrapreneurship o intraemprendimiento, y otro que es la visión externa, que es llamada exoemprendimiento o muchas veces innovación abierta. La innovación abierta básicamente es atraer la innovación desde afuera de la compañía y apropiarse del conocimiento de tecnología a través del relacionamiento con startups o con compañías innovadoras. Mientras que el intraemprendimiento es básicamente cómo desde adentro de la compañía se gesta la innovación y se gestan esos motores para el crecimiento. Depende del tipo de compañía, depende del nivel de crecimiento que tenga, depende de los recursos, depende de la cultura, depende de una serie de factores, el que las compañías activen los modelos de Corporate Venturing desde el interior o desde el exterior o ambos, ¿sí? Regularmente cuando las compañías vienen en un proceso de crecimiento y en un proceso de maduración de los temas de innovación, pasan del modelo de intraemprendimiento a un modelo de exoemprendimiento o de innovación abierta. ¿Por qué? Porque obviamente en un proceso de innovación abierta implica relacionarse con entidades que son externas a la compañía misma, ¿cierto? Y ello obviamente tiene una serie de implicaciones, como ya comenté, a nivel cultural, al nivel legal, al nivel de inversión, al nivel de propiedad intelectual, en diferentes aspectos que obviamente impactan el saber hacer de las compañías. Entonces, no cualquier compañía está ya lista para obviamente articularse de esta forma con diferentes entidades externas, ¿cierto? Eso por un lado. Por otro lado, el Corporate Venturing, a su vez, puede tener diferentes vehículos también que les van a permitir a las compañías llegar a cumplir los objetivos que se han propuesto en sus temas de innovación o en sus temas de crecimiento o en sus temas de cómo ser mucho más eficientes o en este caso, que estamos hablando de temas digitales, cómo lograr esa transformación digital. Dentro de esos subvehículos, por llamarlo de alguna forma, hay uno muy conocido que es el Corporate Venture Capital, que es básicamente crear fondos de inversión corporativos para que las grandes compañías puedan invertir en startups, ¿sí? Y poder ayudar a estas startups a crecer de manera mucho más acelerada o bien a integrarse de manera mucho más apropiada a los procesos y a la estrategia corporativa de aquel que les está invirtiendo, ¿sí? Esa es una forma. El otro subvehículo puede ser una incubadora de negocios, puede ser una aceleradora de negocios, o puede ser un company builder, por ejemplo, que básicamente ayude a que las startups terminen de madurar sus procesos, terminen de madurar su tecnología y de esta forma sí poderla incorporar a los procesos de desarrollo de negocios, ¿sí? Hay un tercer subvehículo que en nuestro caso particular nosotros le llamamos el hacer alianzas para la innovación. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos básicamente a que muchas veces no necesito montar una incubadora o una aceleradora, muchas veces tampoco necesito invertir en una startup, pero sí me puede llegar a interesar tener un relacionamiento con la startup y me puede llegar a interesar la forma en cómo se puede dar ese relacionamiento. El relacionamiento a su vez depende de varios factores, del ciclo de la tecnología, de la madurez de la misma, del alcance que tenga la tecnología para llegar a un mercado, por ejemplo, de qué tanta ventaja competitiva me da la tecnología también a la vez, por ejemplo. O sea, son diferentes factores los cuales me van a decidir en un momento dado si yo le quiero invertir a la startup, si yo quiero hacer simplemente una alianza o si yo la quiero incubar o la quiero acelerar, ¿sí? Entonces, la alianza para la innovación básicamente me permite, en otros casos, donde no me interesa hacer una inversión o no tengo los recursos para hacer una inversión,
sí me puede permitir básicamente formar una alianza con una startup, ya sea de manera temporal o de manera indefinida, para poder llegar a un mercado o para poder desarrollar una serie de productos o servicios, o incluso para que ella sea la que está al frente de un negocio y yo por atrás estar apoyando todos los procesos de la compañía o viceversa, ¿sí? Y está un cuarto subvehículo, que es el desarrollo de negocios, básicamente, donde a partir de la relación que tenemos con esas startups, podamos crear negocios completamente distintos y que obviamente alimenten el core business del corporativo, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas de hacerlo, hay diferentes metodologías, depende, cada caso es completamente distinto, cada compañía es distinta y la forma de abordar los procesos de corporate venturing desde el interior o desde el exterior son también, deben de ser analizados para cada tipo de compañía, ¿sí? El otro tema tiene que ver con el alcance y la búsqueda de las soluciones. Hay compañías en las cuales el contexto de búsqueda de soluciones para resolver sus retos o la búsqueda de nuevos actores, nuevos asociados o nuevos aliados de negocios pueden ser dentro de un alcance local, puede ser regional o puede ser mundial. También eso depende de la naturaleza de la compañía, depende de la naturaleza de la solución que se está buscando y del tipo de relacionamiento o incluso del tipo de inversión que se está buscando, ¿sí? En nuestro caso, trabajamos con empresas de diferentes industrias, desde temas de servicios financieros hasta temas de salud, temas de biotecnología, temas de alimentos, por ejemplo. Entonces, obviamente, el alcance de las búsquedas que hacemos en nuestro caso va a depender o va a estar determinado en muchas ocasiones por el tipo de solución que estamos también buscando para nuestro cliente. Nuestras búsquedas literalmente son a nivel mundial prácticamente para diferentes actores, donde dependiendo de la madurez y de la profundidad de la solución que estamos buscando, pues nos obliga obviamente no solo a buscar en México o en Colombia o en Latinoamérica, sino en sitios como Silicon Valley o Israel o en Europa o en Asia incluso también. Este es un caso de una compañía bastante conocida en la región, donde estamos trabajando un tema de wealth management, un tema de cómo acelerar la transformación digital de un proceso que ellos ya vienen ejecutando, pero cómo a partir del relacionamiento con startups este proceso se puede acelerar. Entonces, para ellos básicamente lo que hicimos fue identificar cerca de 650 compañías entre startups, scale-ups y diferentes tipos de proveedores, literalmente en más de 50 países, donde algunos de estos son aquellos que muestro en el mapa, como Canadá, Estados Unidos, México, obviamente, Latinoamérica en general, pero donde realmente encontramos las soluciones más innovadoras. En este caso fueron sitios como Inglaterra, como Suiza, por ejemplo, Israel, y principalmente en Asia, obviamente, donde los temas de transformación digital también son bastante fuertes, ¿no? En temas de capacidades algorítmicas, capacidades predictivas para temas de inteligencia artificial, por ejemplo, capacidades descriptivas o temas de elaboración de informes y reportes hacia las entidades de riesgo en este caso. Con soluciones que, como comentaba, inteligencia artificial, analítica avanzada, temas de RoboAdvisor, por ejemplo, Machine Learning, Deep Learning, temas que hoy en día vienen pegando muy fuerte, como todo lo que es cómputo cuántico, por ejemplo, y temas de blockchain también, ¿sí? Entonces, les repito, o sea, el buscar aliados o buscar la innovación abierta depende de varios criterios y depende de las oportunidades y de cómo se quieren gestionar al interior de los corporativos y de con qué velocidad se quiere adoptar la transformación digital o la innovación dentro de las compañías, ¿sí? El enfoque que hacemos regularmente obviamente varía para los clientes porque depende de la naturaleza de los problemas que quieran abordar o depende
del enfoque que ellos le quieran dar, cuando está muy enfocado al crecimiento o cuando está muy enfocado hacia procesos internos o cuando está enfocado a resolver ciertos tipos de problemas que ellos pueden tener a lo largo de sus operaciones, por ejemplo, pues obviamente el enfoque puede variar. Sin embargo, digamos, lo que hemos visto que es muy común a lo largo de todas las empresas es esta hélice que nosotros hemos diseñado, donde regularmente siempre hay un enfoque hacia el cliente, cómo atender mejor a los clientes, cómo entender la naturaleza de compra de cada consumidor, por ejemplo. Sobre todo que hoy en día estamos hablando de una transición generacional bastante interesante, que es muy clara, digamos, la forma de pensamiento entre las diferentes generaciones, entre los baby boomers, la generación X y los millennials, por ejemplo, y la generación que viene detrás, los centennials. La forma en que se relacionan con los productos es completamente distinta. La forma en que consumen los productos y se asocian con ellos también es muy distinta, mientras que los que son nativos digitales obviamente buscan soluciones de manera digital de una forma mucho más rápida y profunda. Los que no somos o nacimos digitales, obviamente nos cuesta más trabajo, y entonces estamos buscando las maneras tradicionales de relacionarnos con los productos, como puede ser a través de un call center, como puede ser a través de que alguien me visite y me explique el producto, por ejemplo, versus que la gente que es más nativa lo que busca es relacionarse con el producto a través de un teléfono digital, por poner un ejemplo, ¿sí? El otro tema tiene que ver con el rediseño de procesos, cómo hacemos que los procesos sean menos manuales, sean mucho más digitales, sean mucho más rápidos, obviamente, sean menos costosos y que obviamente me permita atender a un mayor número de personas con un menor costo de operaciones y obviamente con unos tiempos que sean mucho más rápidos, ¿cierto? Entonces, temas como el cómputo en la nube, como diferentes tipos de soluciones, me permite justamente hacer esos rediseños de los procesos internos. Pero eso me lleva a que obviamente los proveedores que tradicionalmente manejo, los tenga que cambiar o tenga que incursionar con nuevos proveedores. Ello me obliga entonces, primero que nada, a integrarme a nuevas plataformas, sobre todo muchas que están basadas en la nube principalmente, a integrar nuevo tipo de soluciones como es inteligencia artificial o machine learning y que entonces yo tenga que definir una arquitectura sobre cómo voy a hacer esa transformación digital, ¿cierto? Les decía, nosotros atendemos todo tipo de clientes en temas de alimentos, en temas de salud, o sea, no nada más hacemos cosas de transformación digital, pero al final del día, esto que les estoy comentando es exactamente lo mismo. Cuando alguien me habla de alimentos regularmente, entonces tenemos que entender que tenemos que salir a buscar nuevos proveedores, nuevos aliados estratégicos, donde entonces también tengo que crear nuevas plataformas para desarrollar nuevos productos en alimentos, por ejemplo, o desarrollar nuevos productos en biotecnología. Y ello me lleva entonces a explorar nuevos ecosistemas, donde muy probablemente la solución no me la va a ofrecer un proveedor tradicional, sino que yo tengo que salir a buscar en diferentes ámbitos de innovación a esos nuevos aliados o proveedores o incluso empresas a las que yo les pueda invertir, ¿cierto? Entonces, de ahí la importancia de tener un enfoque en ecosistemas y plataformas también. Y que el alcance de lo que se haga a nivel de la empresa no nada más tenga que ver con la innovación y con el corporate venturing, sino también con el desarrollo tecnológico interno de la compañía o externo. Y cómo integro, en el caso de la transformación digital, cómo integro soluciones de inteligencia artificial y de machine learning, pero también un tema muy particular que regularmente no se aborda y que es muy importante, cómo hago la transformación de la organización en términos del mindset, en términos de la cultura corporativa, en términos de la forma en que me relaciono con mis proveedores y también en términos de las herramientas que yo hoy en día utilizo para ser más ágil, ¿sí? Entonces, obviamente, yo tengo que adoptar nuevas prácticas, nuevas formas de hacer las cosas, como me enfoco en tener, por ejemplo, nuevas herramientas como Lean Startup, Design Thinking o DevOps o metodologías ágiles que me permitan justamente
desarrollar soluciones mucho más rápidas para el mercado. ¿Sí? De tal manera que al final del día, yo lo que les decía, el corporate venturing es un modelo en el cual yo puedo tener la innovación desde adentro o puedo tener la innovación desde afuera y atraerla. Pero al final del día, en los mejores casos, lo ideal es tener una combinación de ambas cosas. Generar la innovación desde adentro, que me permita obviamente moldear a la compañía en otra forma de pensar, en otra forma de ver las cosas y en otra forma de articularse, pero también acelerar los procesos atrayendo la innovación desde afuera, ¿cierto? Atrayendo empresas innovadoras, invitándolas a participar en diferentes formatos que Javier creo que es lo que nos va a contar ahora adelante, y cómo cada formato tiene un impacto distinto, resuelve una solución a diferentes niveles y obviamente lo que buscamos es tener un portafolio de diferentes tipos de soluciones que me permita escalar rápidamente como compañía y resolver y crecer, básicamente, que es lo que estoy buscando. ¿Sí? Nosotros a lo largo del trabajo que hemos hecho con diferentes compañías, esto obviamente varía dependiendo de la industria y dependiendo de la solución que estamos buscando, pero lo que sí hemos podido medir prácticamente es una serie de beneficios tanto intangibles como tangibles en términos de cuáles son las ventajas que ofrece el corporate venturing como vehículo de crecimiento, si lo comparo contra otros vehículos como es las fusiones y adquisiciones o la investigación y desarrollo. Primero que nada, un tema de investigación y desarrollo, digamos un tema de alimentos, un tema de fármacos, toma entre 5 a 10 años o muchas veces más, por ejemplo. Si hablamos de un tema de software, eso puede tomar desde unos meses hasta regularmente años también, que es en la mayoría de los casos, versus que en el caso del corporate venturing puede durar incluso unas cuantas semanas en ocasiones, nos ha pasado, hasta unos cuantos meses también del tiempo, no más, para incorporar diferentes tipos de soluciones. ¿Sí? Mientras que un proceso de fusiones y adquisiciones, los procesos para llegar al mercado puede tomar más tiempo, pero el problema no es qué tan rápido integras a otra compañía, sino más bien cómo haces que esas culturas corporativas se fusionen y se pueda desarrollar una cultura corporativa donde todo el mundo se crean sinergias realmente y todo el mundo puede empujar hacia el mismo objetivo, ¿cierto? Por otro lado, el corporate venturing, a diferencia de los otros dos vehículos, lo que permite hacer es atraer la innovación, ser más disruptivo, ser más innovador y hacer cosas completamente distintas a las que hace la competencia. De tal manera que yo ya no nada más compito por precio, sino que puedo competir o generar diferentes fuentes de ventaja competitiva que me permitan justamente diferenciarme del resto de las soluciones que hay en el mercado, ofrecerlas a un diferente precio con un modelo de negocios completamente distinto también, ¿sí? Y obviamente también el tema del corporate venturing me permite agilizar todos los procesos de investigación y desarrollo, todos los procesos de fusiones y adquisiciones, y me permite además transformar la mentalidad y la cultura de la compañía, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no estoy atrayendo cosas que son más de lo mismo, como alguna vez me dice un cliente, sino que estamos trayendo cosas completamente distintas para la compañía, ¿cierto? Y que eso me va a obligar a redefinir las estructuras, la forma en que yo invierto y la manera en que yo pienso. Que al final lo que estoy buscando es justamente cómo acelero el crecimiento de mi compañía, cómo puedo lograr una renovación estratégica de los procesos de la compañía o de los productos de la misma, y obviamente romper la tendencia de crecimiento que regularmente es de un dígito, cómo puedo acelerar y generar procesos de crecimiento de 2 o más dígitos. ¿Sí? Nosotros impactamos en la forma en que lo hacemos mucho el tema de la visión y el governance de la compañía a partir de los procesos de corporate venturing, que los empresarios se den cuenta que el crecimiento hoy en día requiere otro tipo de estrategias, en principio. ¿Cómo contribuye, digamos, el tema del emprendimiento y la innovación justamente en esos procesos de crecimiento? Que vayan mucho más allá de un tema de relaciones públicas o un tema de yo también soy innovador, pero realmente eso se convierte en una temática más de decirlo que hacerlo realmente, ¿no?
Y cómo obviamente las estructuras organizacionales tienen que renovarse y tienen que ser completamente distintas a lo que hoy en día son, ¿no? Un tema clave que les doy como tip, por ejemplo, nosotros cuando la innovación dentro de la estructura jerárquica está en un nivel medio, literalmente les decimos que no nos interesa trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que no va a pasar absolutamente nada. Porque entonces quiere decir que la innovación no es un tema que se están tomando seriamente, quiere decir que no han entendido cuál es el potencial que tiene la innovación y el corporate venturing dentro del motor de crecimiento de la compañía. Entonces, regularmente cuando están en un nivel medio, lo que pasa es que están haciendo cosas todavía muy pequeñas y lo que están tratando es como de aprender todavía, o bien más que nada, más que aprender es como cumplamos con el requisito de vernos como innovadores, ¿no? En la mayoría de los casos. Las compañías cuando realmente se lo toman en serio, tienen al nivel de reporte del CEO, tienen un vicepresidente o un gerente general o un director de innovación o de desarrollo de nuevos negocios o de estrategia, que dentro de sus roles tiene el crear nuevos vehículos de crecimiento y uno de ellos puede ser el corporate venturing, por ejemplo, ¿sí? El otro tema relevante tiene que ver con el ciclo de vida de la compañía, que obviamente el ciclo de vida cada vez es más corto, porque el know-how, el conocimiento cada vez es más corto, cada vez tiene menos tiempo de vida, y obviamente lo que es las fuentes de ventaja competitiva cada vez son más cortas también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedes prolongar ese tiempo de vida y esa ventaja competitiva a lo largo del tiempo? Tienes que obviamente ir adoptando nuevas formas de pensar, nuevas herramientas, nuevas formas de hacer las cosas también y de cómo te relacionas con los clientes y con tus proveedores y aliados estratégicos. Y principalmente un tema es cómo administro la incertidumbre y el riesgo para los temas de inversiones, para los temas justamente de la construcción de los nuevos negocios, cómo gestiono la innovación de tal forma que no tenga que ser grandes inversiones de capital, sino que lo pueda manejar a través de las herramientas como Lean Startup, Design Thinking, pequeñas inversiones que me permitan rápidamente aprender y rápidamente gestionar justamente el desarrollo de los nuevos productos y servicios, ¿cierto? Entonces, es cambiar de paradigma, cambiar de visión de cómo hacer las cosas hoy en día, básicamente. Y para terminar rápido esta parte que me corresponde a mí, pues los temas justamente de qué es lo que está impulsando a las grandes compañías a generar modelos o vehículos para la innovación o de corporate venturing. Es muy distinta la motivación que tienen las compañías en Latinoamérica a las que tienen las compañías en Estados Unidos o en Asia o en Europa, por ejemplo. Mientras que en el caso de Latinoamérica, las grandes compañías, les repito, no en todos los casos, obviamente, lo que voy a decir, porque algunos se pueden ofender, pero en la mayoría de los casos es un tema de relaciones públicas o es un caso de, sí, hagámoslo porque todo el mundo lo está haciendo y veamos qué pasa. En el caso de las grandes compañías, sobre todo en Estados Unidos, obviamente muchas compañías cotizan en bolsa. Y estas compañías están motivadas a crecer porque obviamente tienen que rendir cuentas a los inversionistas. Hay un tema de rendición de cuentas y eso les lleva a un tema de compliance también. Que dice, bueno, yo tengo que cumplir y tengo que demostrar que soy capaz de crecer y mantener a los inversionistas conmigo y que no hay una fuga de inversión hacia otras fuentes de capital. Entonces, obviamente, eso los motiva a las grandes compañías a crecer todo el tiempo, independientemente del vehículo que tengan, ¿no? De crecimiento, me refiero. Y eso lleva a grandes compañías, en este caso, como pinto aquí, Intel y Salesforce, a crear vehículos de inversión, como Intel Capital, como Salesforce Ventures, por ejemplo, para que puedan invertir en startups. Y obviamente que reporten eso como parte, esas inversiones, como parte de sus áreas de investigación y desarrollo. ¿Por qué? Porque obviamente yo invierto en una compañía que es una startup, digamos en el caso de Intel, que desarrolló un dispositivo de inteligencia artificial que me va a permitir controlar una serie de robots, por decir algo, donde básicamente yo todo ese ciclo de desarrollo tecnológico, de investigación y desarrollo, ya me lo ahorré yo como Intel. Alguien ya lo hizo por mí. Entonces yo estoy tomando esa startup
en otro nivel de madurez, en otro punto en el cual yo lo que puedo hacer es invertir en ella y me estoy ahorrando fácil 5 años de investigación y de desarrollo, por ejemplo. ¿Sí? En el caso de las compañías en Latinoamérica, digamos que la motivación es distinta. Tiene que ser, o sea, no es empujado por la dilución que tienen de inversionistas, sino tiene que ser empujado por el board de la compañía, ¿cierto? Donde los inversionistas, que son unos cuantos, regularmente family office, tienen que estar motivados a que realmente quieran crecer sus compañías. Entonces, es un poco distinto. No quiero decir que no lo estén, en muchos casos lo están las empresas, las family offices, pero obviamente todavía estamos hablando en Latinoamérica que hay muchos monopolios, en el mejor de los casos duopolios. Entonces, obviamente, la motivación tiende a ser completamente distinta, ¿no? Y bueno, creo que Dani, hasta aquí llegó con mi participación. Me fui, yo sé que muy rápido, pero también el tiempo es muy corto y creo que hay preguntas después de que Javier contribuya con su parte, ¿no? Sí, Luis, gracias. Ya estamos recibiendo las preguntas y las estamos ordenando para hacerlas luego de la presentación de Javier, así que te invitamos a quedarte con nosotros hasta el final y retomamos para Con gusto. la ronda de preguntas. Así Con que muchas gusto. gracias. Javier, bienvenido y te Hola a doy todos. la palabra para que continúes con la presentación. Sí, les voy a compartir ahora mi pantalla para que la podamos ver. ¿Me confirman que la están viendo bien? Sí, se está viendo bien en este momento. Perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias tanto a Daniel, a Luis y hoy día la oportunidad también de Social Media de sumarnos a este masterclass de Corporate Venturing. Para nosotros es una temática y una estrategia que como Grupo Imagine hemos estado impulsando desde el 2015, el cómo podemos ir conectando y trabajando con corporativos y startups para poder impulsar sus procesos de transformación. Así que hoy día, un poco siguiendo como la posta de lo que nos explicaba muy bien Luis, yo me voy a ahondar y a profundizar en los distintos mecanismos que existen de Corporate Venturing. Quizás ahí Luis mencionó algunos anteriormente, pero poder tener una visión completa de cuáles son las distintas formas. Muchas veces uno queda con el sesgo de que el Corporate Venture Capital, que hay que invertir es como el único mecanismo, y en verdad existen más de 10 mecanismos distintos los que podemos ver distintos modelos de interacción, colaboración y asociatividad entre emprendimientos y corporativos. Pero primero, bien breve, contarle un poco. Yo hoy día soy gerente general del Grupo Imagine. Les voy a contar después también de qué es el Grupo Imagine, pero un grupo de empresas que inició el 2013 con el apoyo de Microsoft, que se enfoca en el mundo del startup, de innovación y transformación digital. Yo soy ingeniero civil industrial de profesión, tengo un magíster en temas de emprendimiento en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me he especializado en todo lo que son los temas de emprendimiento, aceleración, internacionalización de startup, venture capital, también temas de corporate venturing e innovación corporativa, teniendo experiencia tanto acá en Chile, en el sector público-privado, como también en distintos países. Incluso estuvimos hace un tiempo en Arabia Saudita, liderando un proceso de aceleración en la industria de la salud, trabajando allá con la unidad de digitalización. Y hoy día también estoy conectado y estoy participando en una serie de iniciativas como el caso de Acelera P, que es la red de aceleradoras de la Alianza del Pacífico, donde soy más de 25 aceleradores hoy día, donde tengo un cargo de vicepresidente de Alianza, y también participando en diversas entidades y asociaciones en el mundo del emprendimiento y la innovación en Latinoamérica principalmente. Como les contaba antes, una mirada de qué es el Grupo Imagine. Hoy día el Grupo Imagine, como les contaba, es un grupo que busca generar distintos tipos de sinergias en el mundo del emprendimiento, la innovación y la transformación digital. Por un lado, y cómo nació este grupo, es a través de Imagine Startup, que es una incubadora y aceleradora de startups tecnológicos y digitales apoyada por Microsoft en Chile, donde nosotros nos enfocamos en hoy día apoyar en temas de incubación, aceleración, startup, con un foco digital o tecnológico en múltiples industrias. Tenemos una red de más de 150 mentores que trabajan con nosotros y apoyan a nuestros emprendedores. Hemos administrado fondos públicos para invertir capitales semillas, cerca de 10.000 hasta $120.000 en startups, y también hoy día apoyamos a diversas actividades, a entidades en Latinoamérica como incubadoras, aceleradoras, hubs, haciendo transferencia metodológica de todo nuestro know-how de los últimos 6-7 años.
Y también tenemos por otro lado Imagine Co, que Imagine Co es una plataforma de diseño, aceleración y consultoría en temáticas de transformación digital y cultural. Ahí trabajamos tanto con el sector público y privado en temas de estrategia, en temas de corporate venturing, que es lo que vamos a profundizar, temas de gestión de cambio, de innovación, entrenamiento, y ahí hemos creado un know-how bien grande en poder trabajar con distintos corporativos y con distintos tipos de instituciones para apoyarlos en su proceso de transformación. Y finalmente Imagine DX, que es una línea nueva de nuestro grupo que se enfoca en poder integrar soluciones digitales con foco en el mundo del e-commerce y la omnicanalidad. Pero hoy día, un poco entrando a lo que nos compete, hoy día cuando uno ve esto del corporate y el startup, generalmente siempre se veía a veces como una lucha un poco antagónica, que el startup es un poco todo lo que representa lo cool, la nueva forma de trabajar, de interactuar y de generar innovación, y el corporativo muchas veces se ve como esta entidad burocrática, lenta, con mucha grasa, que finalmente el innovar cuesta mucho, pero que también por otro lado tiene el capital y los recursos para poder desarrollar distintos tipos de proyectos. Pero cuando hoy día vemos qué le estaban enfrentando los corporativos en cualquier industria y más están en un proceso de transformación. Y hay que entender que esta transformación es mucho más que una transformación digital, sino que es una transformación que tiene un impacto en el negocio. Y cuando nosotros hablamos de esto, hablamos de tecnología, hablamos de repensar los modelos de negocio, de las operaciones, también de los activos analíticos que están generando, de las personas y los colaboradores, porque la cultura es un factor clave en cualquier proceso de transformación, pero también de cómo hoy día los corporativos, las empresas, cualquier institución empieza a relacionarse con sus clientes y con el ecosistema de una manera distinta. Y ahí es donde hoy día empezamos a entender por qué el modelo de poder interactuar y colaborar con el ecosistema y con todo lo que rodea al corporativo se transforma en algo muy relevante. Y por eso hoy día tenemos este concepto de corporate venturing, que muchas veces dicen, bueno, ¿en qué se diferencia innovación abierta y corporate venturing? Y yo creo que es una pregunta que muchas veces se discute y mucha confusión en los términos. Ambos están correctos, pero hay que entender que el corporate venturing es un subconjunto de la innovación abierta, porque innovación abierta al final hoy día es cualquier fuente de innovación externa a la organización, pero estas pueden ser centros de investigación, pueden ser universidades, podrían ser consultoras, cualquier entidad externa que ayude en los procesos de innovación se puede considerar como innovación abierta. Por lo tanto, el corporate venturing es un subconjunto de la innovación abierta que se enfoca particularmente en cuando esa fuente de innovación proviene de la colaboración y trabajo estrecho con startups. Y cuando uno ve el corporate venturing, y un poco también lo que hablaba antes Luis, uno se tiene que enfocar en 3 objetivos principales cuando uno analiza el mecanismo de colaboración que hace más sentido. Hay que entender, y como también ahí decía bien Luis, que el corporate venturing, el trabajar con startups, hay que entender que esto es una estrategia de mediano plazo, una estrategia que requiere consistencia y que hay que evitar la presión por los quick wins, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto no necesariamente va a tener un KPI, un impacto financiero en los corporativos muy corto plazo, sino que esto es algo evolutivo. Y por eso uno ve y dice que hay 3 características principales cuando uno trabaja una estrategia corporate venture. La primera, que el corporativo va a aprender de nuevas formas de trabajar, va a aprender de nuevas fuentes de innovación, va a aprender de su entorno y su ecosistema. Los emprendedores son una esponja, finalmente, los startups, que están absorbiendo con mucha más facilidad y rapidez todos los cambios que están en el entorno. Y eso lleva a que el corporativo, al generar iniciativas de corporate venture y colaborar de manera sistemática con los startups, generen cambios. Y esto apega finalmente a los KPIs transformacionales. Y por eso antes veíamos que el proceso de transformación requiere, y una parte fundamental es el trabajo con el ecosistema. Por lo tanto, a partir de ese aprendizaje, los corporativos empiezan a cambiar las formas de operar, a cambiar la forma de proceso, a cambiar la estrategia, a cambiar la mirada que tienen de cómo hoy día pueden entregar un mejor servicio a sus clientes y consumidores. Y finalmente, y no menos importante, está el KPI financiero. ¿Cuál es el retorno finalmente de la inversión? ¿Cuál es el impacto que tienen las líneas de negocio, ya sea a nivel de ingresos o a nivel de optimización de costo y gasto, que finalmente hace sustentable y atractivo una estrategia de corporate venturing sostenida en el tiempo? Y teniendo claro que están esos 3 objetivos principales cuando yo quiero definir cuál es el modelo de corporate venturing que hace más sentido, vamos a entrar a analizar cuáles son estos modelos. Y para esto me gusta harto este gráfico, que está en un estudio del IES en Europa,
que muestra los distintos mecanismos, pero también nos pone distintas variables para poder examinar y definir cuál es el mecanismo de corporate venturing que pueda hacer más sentido para mi organización. Si uno ve en el eje X, ve las distintas fases de innovación. Si yo estoy en una etapa que quiero descubrir nuevas ideas, tecnología, algo muy temprano, muy inspiracional, si yo ya quiero empezar de cierta manera a elaborar con los startups, es decir, yo ya tengo un prototipo, tengo una solución, tengo algo con lo que yo ya puedo finalmente hacer validación, o si ya quiero desplegar o escalar con los startups, es decir, cuando yo ya quiero, finalmente ya necesito que una startup tenga una etapa más madura y que me permita finalmente generar, obviamente, un impacto mucho mayor. En el eje E, Y del lado izquierdo uno ve el uso de capital, o sea, qué tanta inversión esto requiere, porque como también dijo antes Luis, acá necesitamos que también haya un mandato y haya recursos de los corporativos para poder desarrollar un modelo corporate venturing. En general pasa que los corporativos cuando ven sus proyectos tradicionales invierten grandes cantidades de dinero con rentabilidades muchas veces no muy altas, pero cuando se enfrentan estos temas de innovación y corporate venturing con muy pocos recursos esperan ver grandes retornos y grandes impactos y recién ahí se convencen de poder destinar recursos serios a desarrollar estrategias de corporate venturing. Por lo tanto, es un factor muy clave para poder definir qué mecanismo. Y luego cuando veo el grado de integración, qué tanto esta colaboración pasa a ser de algo más cosmético a algo mucho más profundo y sostenible. Y si uno ve al fondo, como un eje Z, si uno quisiera decir, que está en rojo, uno ve el tiempo para obtener resultados. Y esto es muy importante y lo mencioné antes. Si se dan cuenta, no existe el corto plazo. Acá cuando nosotros hablamos de poder ver finalmente resultados, impacto en los corporativos, estamos hablando de estrategias que siempre tienen un horizonte de mediano a largo plazo, pero que su retorno y que su impacto puede ser mucho mayor y sustancial y exponencial, como salía también ante la presentación anterior, que los modelos mucho más tradicionales de trabajo. Y ahora vamos a ir profundizando un poco en estos mecanismos, y vamos a partir con los que están en el lado izquierdo, que son generalmente actividades que están en una etapa muy temprana, más de descubrimiento, que requieren muy baja inversión, pero que por lo mismo el impacto que tienen es muy bajo cuando vemos el impacto a nivel del negocio. Por ejemplo, tenemos compartir recursos, que hoy día cada vez más organizaciones están disponibilizando recursos al ecosistema de emprendimiento, como el World Café Santander, o como tenemos también empresas tecnológicas como Microsoft, Amazon, Oracle, que hoy ya tienen distintos programas y distintos perks gratuitos para los emprendedores. Quizá eso puede tener una lógica de negocio, pero muy a largo plazo. O por otro lado, los premios, en donde hoy día los corporativos también ven un poco más este mundo del corporate venturing y los startups en una lógica de branding, en una lógica más de marketing y PR, de estar posicionados ahí, pero bajo esa tipológica más que buscando hoy día poder atraer innovación e impacto en las compañías. También tenemos, por ejemplo, las hackatones, que las hackatones son una muy buena instancia para poder descubrir ideas innovadoras, pero cuando uno lo ve en la práctica, la capacidad o cuando uno ve cuántas de las finalmente ideas o soluciones que terminan ganando una hackathon se convierten en proveedores o se terminan implementando los corporativos, tienden a ser cero. Por lo tanto, hoy día las hackatones se están transformando en una muy buena instancia de poder reclutamiento de talento y de personal calificado, más que necesariamente integraciones de emprendedores. Y por último tenemos los scouting, que el scouting lo que permite sí a los corporativos es poder tener una muy buena mirada respecto a qué está pasando, poder identificar nuevas tecnologías, validarlas y poder saber finalmente qué es lo que está pasando a su alrededor. Y luego cuando nos movemos a la parte más del medio, y que acá ya empezamos a decir, bueno, acá estamos buscando quizás una mayor inversión por parte del corporativo, pero ya nos estamos acercando finalmente a instancias que permiten validar, implementar muchas más cosas con las startups y poder también acelerar ese tiempo o la temporalidad para poder ver resultados. Por ejemplo, tenemos la lógica de las exjugadoras o los company builders, que mencionó también Luis, que hoy día muchos corporativos están sacando células o sacando unidades completas para que puedan desarrollar nuevos proyectos, productos, servicios o incluso negocios con una lógica y un modelo mucho más startup, sin la burocracia y la grasa muchas veces que tienen los corporativos. Un ejemplo acá en Chile muy reciente es Vice Ventures, que es un banco que decidió crear nuevos productos financieros, pero fuera del banco en una lógica 100% startup y a través de un modelo de inversión directa. También tenemos la lógica del Venture Client, que el Venture Client es como un nombre más, se podría decir, inglés,
para decir la relación cliente-proveedor, que ahí es cuando los corporativos tienen una estrategia en la cual se enfoca 100% en buscar startups que se transformen en proveedores innovadores para poder resolver dolores de hoy día que tienen los corporativos y que quieren seguir avanzando. Y el modelo de asociación estratégica es un modelo bien interesante porque te abre una sinfín de oportunidades que van a permitir finalmente poder hoy día ver modelos de colaboración, ya sea a través de, por ejemplo, modelos de licenciamiento, modelos de franquicia, modelos de producción conjunto, investigación conjunto, o también modelos de joint venture comercial. Y esto lo que te hace finalmente poder interactuar con startups en distintos estados de desarrollo, desde una etapa muy temprana a startups mucho más consolidados, que quizás con un corporativo pueden explorar un nuevo mercado nicho en conjunto. Y dos modelos que son súper interesantes son los modelos de incubadoras y aceleradoras corporativas, en los cuales, aparte de quizás estar buscando proveedores o partners de desarrollo, los corporativos empiezan ya a buscar posibilidades de inversión en nuevos negocios en su industria o en la adyacencia. Por ejemplo, la incubadora obviamente se enfoca en etapas más tempranas, más germinales del crecimiento de una startup, mientras que los modelos de aceleración ya buscan startups con tracción, que tengan cierta validación y generalmente los ayudan a poder crecer y escalar a una siguiente etapa. Y acá tenemos muy buenos ejemplos, como en el caso de Guaira, del grupo Bimbo, que tiene hoy día un modelo en toda Latinoamérica de aceleración que están trabajando, y ahí hay una cifra bien importante, que está un poco desactualizada, pero si uno veía del 2010 al 2016, las 30 compañías más grandes del mundo, prácticamente la mitad tenía un programa de incubación o aceleración. Y acá quise destacar el caso de Target, que para los que no conocen, Target es un retail de Estados Unidos, que ha adoptado esta estrategia corporate venturing de una manera muy integral. Tienen un programa específico para proveedores innovadores que se llama Takeoff, que ellos pueden básicamente dar a conocer sus productos innovadores exclusivamente en las tiendas de Target. Tienen un programa de aceleración internacional en industria del retail que lo hacen en conjunto con Metro, que puede ser un símil de Target en Alemania, y por lo tanto están atrayendo nuevos negocios en el mundo del retail en el cual invierten, pero también los ayudan a acelerar y crecer comercialmente. Y tienen dos modelos, un modelo de incubadora, que es para poder generar nuevos programas y negocios dentro de la industria retail. Entonces, esto también nos lleva a entender que cuando uno habla de estos mecanismos de corporate venturing, no es que uno se tiene que casar con uno, sino que esto lo tiene que ver como un modelo integral que va a ayudar, obviamente, a poder generar mayor impacto. Y por último, los dos modelos de más arriba, que son obviamente los modelos más avanzados, pero que también pueden efectivamente generar el mayor impacto, es cuando vemos el Corporate Venture Capital y las adquisiciones. Entonces el Corporate Venture Capital, que muchas veces les dije antes, se confunde con el concepto Corporate Venturing. Corporate Venture Capital se enfoca principalmente en que puedan los corporativos crear un fondo de inversión para invertir en startups, ya sea de su industria o lo que su política de inversión define. Y como vemos cómo esto evolucionaba en el tiempo, hasta el 2019 uno ve un crecimiento sostenido de fondos exclusivamente liderados por el corporativo. Pasaron de ser en tamaño de mercado el 2014 cerca de 18 billones de dólares al 2019 57 billones de dólares. Así que han crecido de manera exponencial, más de 3.000 deals fueron hechos el año pasado solamente liderados por fondos corporativos, y vemos que son también en diversas industrias, como Google, tenemos por un lado Salesforce, que mostró también ante Luis, pero también tenemos la industria de la farmacéutica, industrias también de las tecnologías, industrias de media, que hoy día están buscando invertir en startups. ¿Y cómo es la situación acá en Latinoamérica? Ya un poquito para ir cerrando. Acá podemos ver un estudio que lanzó el año pasado el IS, que hizo un estudio de corporate venturing acá en LATAM, y acá uno puede ver de los principales países cómo hoy día los distintos corporativos que están trabajando con emprendedores. Y esto es un muy buen insight también para los emprendedores que ya están buscando poder colaborar con startups. ¿Cuáles son? Y uno ve que obviamente Brasil es uno que lo lidera por lejos, viniendo con México después, Colombia y Chile bastante parecido, Argentina y por último Perú, en los mecanismos que hoy día más están generando modelos de corporate venturing. Pero cuando vemos cuáles son, de cierta manera, los modelos que más están siendo utilizados, el modelo más de innovación abierta, de llamado, las lógicas, y lo queremos asimilar quizás en una lógica más del venture client, buscando proveedores que resuelvan desafíos, sigue siendo el modelo más utilizado en general.
pero está creciendo significativamente los modelos de scouting, de búsqueda específica, y también han ido agarrando mucho más vuelo los modelos de incubación o de aceleradoras corporativas que vimos anteriormente. Cuando uno ve a nivel LATAM, seguimos bastante en deuda a nivel de poder crear modelos más de company builder o también de capital de riesgo corporativo. Todavía estamos muy bajo comparado con ecosistemas mucho más desarrollados, y al igual que la adquisición de startups. Si uno lo ve ahí, son muy pocos los países que hoy día corporativos en LATAM están adquiriendo startups. Y acá uno puede ver que en general los sectores que más se están metiendo en este mundo son el sector financiero, de tecnología de información, y de ahí viene un poquito el tema consultoría, pero en TI básicamente y sectores financieros son lo que están moviendo más la aguja o que se están metiendo mucho más. Pero muy interesante ver que finalmente de los corporativos en LATAM que están haciendo iniciativas de corporate venturing, el 75% de ellos, es decir, 3/4, sus headquarters no son en Latinoamérica, sino que son en Europa, en Estados Unidos principalmente, es decir, solo un 25% de los corporativos que hacen corporate venturing en LATAM son empresas propias de LATAM. Por lo tanto, ahí también hay un factor cultural y un factor estratégico que se debe hoy día ahondar y modificar para poder profundizar mucho más en estos modelos de corporate venturing. Y ya para terminar, muchas veces uno dice, ¿dónde ubicarme? ¿Cómo avanzar? ¿Dónde tengo muchas alternativas? Como vimos, hay muchos mecanismos. Bueno, no hay una respuesta correcta, pero volvemos un poco a lo que vimos antes, a entender cuál es mi objetivo uno al modelo, cuando quiero iniciar un proceso corporate venturing. Quiero que mi corporación aprenda, que su KPI fundamental sea que entienda cómo funciona una startup, que pueda absorber ese factor cultural, que pueda aprender de lo que está pasando en su entorno. Quiero hoy día focalizarme en la transformación de mi corporativo, en la forma de operar, en la forma de interactuar con el ecosistema y de poder generar nuevos productos y servicios. O tengo el sesgo financiero y quiero hoy día empezar a enfocarme en un retorno financiero de mediano a largo plazo, y por ahí tengo todos los mecanismos mucho más de inversión. Así que eso es finalmente el poder definir cuál es el modelo que hace más sentido, nos lleva a esta pregunta, finalmente, a qué KPI y a qué objetivo yo finalmente quiero enfocar. Así que eso, espero que le haya quedado claro, le haya servido hoy día esta presentación, y ahora feliz de poder responder preguntas que vayan teniendo. Bueno, gracias Javier, muy claro todo. Luis, gracias por estar con nosotros. Voy a empezar a compartirle algunas preguntas que tenemos de la audiencia. La primera es básicamente para los dos, y es cómo yo como startup puedo entrar en el radar del scouting que ustedes hacen habitualmente, ¿no? Creo que cada uno tiene un mecanismo propio, por ahí lo pueden responder los dos, ¿no? Si querés, Luis, comenzar con eso. Bueno, sí, buena pregunta, Dani. Nosotros tenemos varios mecanismos para identificar startups. Uno es que estamos muy conectados con los diferentes ecosistemas a nivel mundial, tanto aceleradoras, incubadoras. Tenemos herramientas también que nos permiten justamente analizar las diferentes startups en el mundo, en qué ciclo de vida están, en qué nivel de inversión van, si van yendo. También si tenemos scouters en diferentes partes del mundo que nos ayudan a complementar la búsqueda de las soluciones, ¿no? Regularmente como lo trabajamos nosotros es que dependiendo del cliente buscamos la solución, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos con un cliente de la industria farmacéutica, entonces buscamos startups que estén enfocadas dentro de ese tipo de soluciones, y obviamente dentro de las soluciones muy particulares que está buscando nuestro cliente. Lo mismo si es un tema de alimentos o si es un tema de servicios financieros, ¿no? Entonces, digamos que aparecer en el... Tan solo, por ejemplo, el caso que yo les presentaba ahí de esta compañía de servicios financieros, identificamos más de 650 compañías. No le presentamos las 650 compañías a nuestro cliente, sino que desde ahí hay un screening y hay un proceso de selección de las compañías que encajan mejor dentro del tipo de soluciones que estamos buscando. No quiere decir que el resto de las compañías que quedaron por fuera no sean buenas,
sino que pueden estar en diferentes niveles de madurez, o puede ser que no aborden directamente la solución que estamos buscando, ¿no? Entonces, la recomendación, yo diría, para esta persona es que obviamente pues trabaje activamente en el ecosistema donde pertenece, digamos, no sé si es Argentina, Chile o México, pues estar muy activo obviamente para poder aparecer, ¿no? Y tener una solución lo suficientemente robusta para ser atractivo a un corporativo, ¿no? Es decir, que vos lo que sugieres es que, digamos, postulen en las convocatorias, es decir, el radar que ustedes tienen está basado en los startups que están postulando, que están participando de las convocatorias habituales, o ustedes tienen alguna convocatoria propia para reclutar startups. Hacemos ambas. De hecho, como comentaba, tenemos scouters, tenemos herramientas, hacemos convocatorias en muchos casos. Algunas son muy dirigidas, ni siquiera aparecen a nivel público. ¿Y cómo las dirigimos? Bueno, a partir de que rastreamos en nuestras fuentes, o bien que por alguna razón, lo que tú comentabas, ¿no? Atendieron Ahí creo que se cortó. un evento en algún... Ahí me escuchas, atendieron algún evento, algo por el estilo, y las visualizamos, entonces las llegamos a invitar, ¿no? Sí, son diferentes mecanismos, digamos. Ok, perfecto. Javier, ¿querés contestar también esa pregunta de tu lado? Sí, mira, pero muy corto porque es bastante parecido en verdad a lo que plantea Luis. O sea, nosotros lo tenemos hoy día, cuando tenemos estos desafíos de corporate venturing, obviamente tenemos por un lado nuestro portafolio, pero nosotros esto siempre está abierto al ecosistema. Entonces nosotros trabajamos mucho con el ecosistema local de incubadores, aceleradoras, hubs tecnológicos y también a nivel regional, o nuestro foco ha sido fuerte en Latinoamérica, como les contaba ahí con Acelera P, que es esta red de aceleradoras de la Alianza del Pacífico. Ahí tenemos 25 aceleradoras en el cual siempre estamos difundiendo y buscando finalmente startups que puedan resolver estos desafíos. Y como también decía Luis, un poco estar en esto en el radar, es muy importante que finalmente es el valor mucho de que los startups sean parte de incubadoras, aceleradoras, redes de mentores, es que también van a tener mucho más acceso a este tema, a informaciones. Nosotros también tenemos tanto modelos cerrados como más un hunting, que no se dan a conocer al público, que hay una búsqueda mucho más a través de las redes. Entonces eso nos pasa, si estos startups no están en las redes de los ecosistemas, va a ser más difícil poder identificarlo, pero sí tenemos convocatorias abiertas también, y de hecho, por ejemplo, para todos los que estén interesado en el mundo más de los alimentos, en el mundo de temas de inteligencia de mercado, productividad, automatización, IoT. El próximo martes, le aprovecho de contar, el 2023, vamos a lanzar una convocatoria con AgroSuper, que es una de las empresas líderes en temas de alimentos en Chile. Así que todos los que estén interesados se pueden meter en nuestro sitio a partir del próximo martes, perdón. Creo que ahí lo perdimos a Javier, ¿no? Luis, ¿vos me escuchás? Sí, ahí te escucho. Se interrumpió un momento, pero sí. ¿Me escuchas, Dani? Sí, a vos, Javier, te perdimos los últimos 5 segundos. No sé si podés repetir. Sí, no, solamente les comentaba, dando un ejemplo ahí, que si esto está abierto, es la convocatoria que vamos a tener con AgroSuper a partir del próximo martes, que ahí le dejé el sitio. Ese día se va a actualizar toda la información, pero pueden estar muy atentos a nuestras redes sociales y al sitio, y eso va a ser un modelo de convocatoria abierta que puede postular cualquier startup que haga match con alguno de los 7 desafíos. Perfecto. Voy por la otra pregunta. Esta es para Luis. Dame un segundo. Okay. Dice Luciana, quería saber en un momento que estabas hablando si el legal marketing puede ser un diferencial para los startups. Buena pregunta, me encantaría saber un poquito qué es bueno, entonces legal marketing. Dejamos que Luciana nos amplíe por el chat y paso a una pregunta para Javier. Javier dice, nos preguntan, ¿cómo justifico financieramente un proceso de corporate venturing? Es decir, ¿cómo presento un modelo de ROI cuando hay tan poco conocimiento de este modelo en el interior de la empresa, ¿no?
Mira, es buena pregunta, y ahí también pasa un poco lo que yo expliqué antes de estos 3 macro objetivos. Y yo creo que acá, yo sé que cuesta, hay que sacarse un poco la metodología tradicional de evaluación de proyectos, que cada proyecto tiene un BAN y un ROI, y que básicamente no me muevo mucho en la incertidumbre. Acá hay que entender que si uno se quiere innovar y transformar, también hay que efectivamente tomar riesgo, y hay que dar de cierta manera un poco saltos de fe. Ahora, como lo que nosotros entendemos es que hay más que nada es que construir un business case, un caso de negocio que vaya justificando los modelos corporate venturing. Pero ahí no hay que hacerlo solamente desde el punto de vista financiero. Como yo expliqué, hay un KPI transformacional y un KPI de aprendizaje. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿cómo lo vendo internamente? Bueno, hay que entender cómo hoy día el hacer cualquiera de los modelos que vimos va a impactar en la cultura de la empresa, en hacer más eficiente el proceso, en poder generar un cambio cultural, y cómo esto en el día decir, oye, si nos vamos por ejemplo, por un modelo más de Venture Client y proveedores, bueno, esto cómo va a apuntar principalmente a reducir costos y gastos que va a tener y a hacer más eficiente la operación, y eso el día de mañana puede tener un retorno financiero. Pero yo sacaría el sesgo de tratar de esto verlo muy con los KPIs tradicionales. Obviamente, cuando, por ejemplo, si uno arma ya una lógica de un fondo de inversión o quiere invertir directamente en una startup, sí, ahí obviamente como en un caso particular uno puede hacer estimaciones financieras, decir, oye, este fondo debería rentar esto, uno puede tener esos macros, pero tratar de poner ese template a cada modelo va a ser muy difícil finalmente de poder desarrollar. Sí, no sé si Luis querés agregar algo a ese tema en particular. No, no, muy de acuerdo también. Yo creo que, a ver, hay diferentes momentos y Javier lo explicó muy bien en su presentación, por ejemplo, dependiendo del tipo de modelo de corporate venturing, obviamente el impacto y el beneficio en términos económicos también se va a ver reflejado, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo hacer un hackathon que hacer un modelo de CVC, por ejemplo, o hacer un modelo de aceleradora, ¿no? Sí se puede medir, obviamente, el impacto y en algún punto hay que hacerlo también. De hecho, nosotros sí tenemos una métrica que es la contribución que tiene la innovación o el modelo de corporate venturing a los nuevos negocios y obviamente por consecuencia el crecimiento de la empresa. Pero eso lo hacemos con compañías que realmente, como también apuntaba Javier, ya están en un modelo de maduración bastante más robusto, bastante más sólido, donde entonces ya lo que se trae al corporativo sí tiene que tener unas ciertas métricas en cuanto a lo que se espera en términos económicos, ¿no? Quizás en las etapas tempranas de un modelo de corporate venturing, más bien lo que vas a medir son temas un poco más intangibles, como qué tanto cambia la mentalidad, la cultura, qué tanto se prepara la compañía para adquirir nuevas herramientas, para adquirir nuevas formas de pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y a medida que va robusteciendo esa parte, obviamente puedes ir cuantificando, pero como también bien apuntaba Javier, pues obviamente no son las métricas tradicionales, ¿no? Sino hay que definir claramente las métricas de qué es lo que se espera con este tipo de modelos. A lo largo de la madurez, obviamente, esperas que eso contribuya, como yo decía el caso y también lo presentó Javier, el caso de las grandes compañías que hoy en día, cuando van a un vehículo de CVC, pues obviamente es porque ya saben cuánto va a ser el ROI de una inversión, ¿cierto? Entonces, o esperan tener un ROI de esa inversión. Mientras tanto, hay que jugar con la incertidumbre y con el riesgo. Sí, bueno, pegado a esta pregunta, y creo que algo respondieron, nos preguntan, bueno, una vez que iniciamos un proceso de corporate venturing, ¿cómo se mide el avance de ese proceso, ¿no? Sobre todo porque me parece que están preocupados acá en cómo justificar esa inversión, ¿no? Es decir, bueno, cómo uno va alimentando el entusiasmo dentro de un proceso que no es poco costoso, ¿no? De acuerdísimo. Por eso es importante definir cuál es el propósito del corporativo en este tipo de modelos, ¿cierto? ¿Para qué lo quieren? Y en base a eso se diseña, o sea, Javier yo creo que presentó una radiografía bastante buena de los diferentes modelos, los diferentes tipos de formas de corporate venturing, pero cada una tiene un propósito fundamental completamente distinto. Entonces,
para poderlo medir, el corporativo tiene que tener claro cuál es el resultado que espera de todo esto, ¿no? No pueden pretender, por ejemplo, hacer una hackathon y que entonces, derivado de ello, tengas ya un proceso de transformación digital dentro de tu compañía, por ejemplo, ¿no? O tengas el desarrollo de un portafolio de productos bastante sólido que te va a dar el largo aliento de la compañía. O sea, eso no va a pasar, ¿no? No sé, Javier, si tú también quieras comentar algo al respecto. Sí, no, muy de acuerdo. Y en general lo que va pasando también en la medición de los procesos es que hay que entender, como dice muy bien Luis, el objetivo. Porque obviamente, y también nosotros por eso siempre cuando lo vemos, es que siempre esto tiene que partir con una fase de diseño. Acá esto no es como se podría decir, o por lo menos cuando se hace bien en Corporate Venturing, no es llevar un catálogo de servicios y decir, bueno, tú quieres una hackathon, o tú quieres un programa de aceleración, o tú quieres un venture client, sino que primero hay que entender el por qué, pero también hay que entender si el corporativo tiene los recursos, no solo financieros, pero los recursos en el amplio sentido, porque muchas veces decir, no, es que yo quiero ir a impactar y que esto, y no sé, tienen un presupuesto que le alcanzan con suerte para hacer una hackathon, entonces tú ves que ahí hay una desconocimiento y no hay un alineamiento muy claro entre el objetivo, el por qué y el para qué. Y finalmente por eso siempre hay también una parte muy interesante, que finalmente para armar una estrategia de corporate venturing se necesita por un lado el mindset, el mandato y los recursos. En inglés es como mindset, means, entonces esas tres cosas son muy fundamentales porque pueden tener mucho las ganas, pueden tener mucho la convicción, pero si la empresa no quiere invertir, tampoco puede esperar que pase magia. Yo creo que eso es muy importante, pero por eso también es relevante que a medida que van haciendo estos modelos, vayan efectivamente, como dice Luis, midiendo, vayan definiendo también cuáles son los KPIs que ellos van a ir de cierta manera haciendo seguimiento, porque también, como lo mencioné, esto no es, por ejemplo, hacer un programa de corporate venturing y ya al tiro a esperar mega resultados. Esto es de mediano plazo al menos, requiere consistencia y al final cada vez que uno hace un programa nuevo más aprende, más lo mejora y obviamente por consiguiente tiene mejores resultados. Bueno, la pregunta que sigue está asociada de nuevo a este mismo tema porque nos preguntan si ustedes, si yo soy una empresa que me interesa abordar este modelo, si ustedes hacen un assessment inicial para considerar si realmente esto que decía Luis y Javier, ¿no? Es decir, ¿para qué? ¿No? Ustedes hacen un assessment del caso, ese assessment es gratuito, tiene un costo, ¿por dónde se empieza? En nuestro caso, es parte, claro, de la oferta de Imagine, cuando hacemos modelo corporate venturing, es definir cuál es la estrategia. No es gratuito, pero nosotros sí vamos, por ejemplo, definiendo, compactando muchas veces la asesoría, depende de lo que... Hay veces corporativos que todavía no quieren implementar un modelo, pero sí quieren trabajar con nosotros para ayudarlo a definir cuál es el mecanismo y el por qué y el para qué. Y otras veces ya cuando nosotros también vemos que el corporativo ya tiene más experiencia o ha hecho temas de corporate venturing, sí hacemos un assessment como parte de la propuesta para nosotros de cierta manera proponer cuáles son los modelos que a nuestro juicio hacen más sentido de implementar, ya sea dado los recursos que tienen o los objetivos que tienen, cosa que también ellos puedan aterrizar y proponer algo que también sea factible de terminar implementando. Ok, nos preguntan para ustedes cuáles son las barreras de entrada que habitualmente tienen las empresas para abordar este tipo de metodología y por otro lado, cuáles son los canales para que las empresas entiendan y aprendan y se motiven para poder llevar adelante estas estrategias, ¿no? Porque a veces no es un problema de financiamiento, sino que es un problema de desconocimiento, ¿no? Y de hecho, nosotros estamos haciendo esta masterclass con ese objetivo también, ¿no? De poder evangelizar y poder contar todo lo que está pasando en el mundo con estos temas. Pero ¿cómo lo ven ustedes? Sí, también, Dani. Yo creo que hay diferentes formas de aprender de este tipo de cosas y también diferentes modelos para ir interiorizando la temática, ¿no? Obviamente no se le pediría a un corporativo que vaya y arme un fondo de inversión cuando tiene que pasar un proceso previo de madurez y de entendimiento
de para qué le va a servir un fondo de inversión, ¿cierto? Y en qué momento es el momento más apropiado para tener un fondo de inversión. Y porque ahí ya no estamos hablando de invertir 3 pesos, sino ya son montos regularmente más cuantiosos, ¿no? Entonces, la compañía tiene que pasar justamente, o sea, tiene que aprender a gatear antes de caminar y antes de correr. Entonces, para cada etapa de ese desarrollo de modelo de corporate venturing, tiene que prepararse, tiene que desarrollarse y tiene que estructurarse incluso. Entonces, hay compañías que a lo mejor no necesariamente conocen el tema de corporate venturing, pero por su naturaleza, por la estructura, por la mentalidad, por la cultura, pueden pasar rápidamente a un modelo mucho más maduro, digamos, pero cada caso es distinto. Por eso coincido con Javier lo que él comentaba. El diagnóstico previo a entender un poco la naturaleza de la compañía es clave para así poder hacer las recomendaciones apropiadas y obviamente decirle pues qué tipo de modelo dentro del corporate venturing puede ser el más apropiado a sus necesidades, que lo lleve al siguiente nivel con unos objetivos claros, ¿no? Y lo que tú comentas también yo creo que es clave decir, o sea, en Latinoamérica todavía hay mucho desconocimiento de qué es corporate venturing y cómo funciona y cómo opera y cuál es el alcance. Y hay mucha, no sé, mística quizás alrededor del tema todavía, ¿no? Hay que todavía tratar de educar un poco en el tema, de decir cuáles son estos elementos. Lo que escribió Javier me parece fantástico porque plantea muy visualmente cuál es el paso a paso de cómo las compañías pueden ir creciendo, ¿no? Entonces yo creo que falta todavía educar un poco más a la audiencia, ¿no? En el tema. Sí, no sé si Javier querías agregar algo ahí. No, concuerdo mucho con Luis, solo yo diría que yo creo que pasa harto en la TAM, como vimos un poco lo que presenté, que yo creo que la barrera de entrada es un tema más cultural, es un tema de hacer este cambio mindset, de apostar solo a lo tradicional y poder finalmente apostar a un poco más a lo incierto y a lo nuevo, entendiendo que obviamente uno va a decir un corporativo que todo su foco tiene que ser eso, como cualquier estrategia de diversificación. Pero que finalmente hoy día, cuando uno, muchas veces siempre pasa que en Latinoamérica llegamos tarde a lo otro, y bueno, el llegar tarde es porque no queremos tomar ese riesgo y no queremos dar el salto. Yo creo que por eso, en resumidas cuentas, la principal barrera de entrada, yo creo, ya los corporativos, porque si hay ese cambio de cultura, el tema de recursos, presupuesto, viene como consecuencia, pero tiene que primero ver ese cambio de mindset, de entender que finalmente hoy día todo el mundo, si uno mira todos los corporativos líderes a nivel global, no hay ninguno que no tenga un modelo de corporate venturing implementado. Entonces, claramente hay un sustento que dice que esto funciona. Y un poco tratar de sacar esa ansiedad de tratar de ver un año, un poco en ese resultado. Yo creo que eso también va de la mano de nuevo con la cultura. Sí, nosotros lo vemos mucho porque hace años que estamos con la academia y lo que vemos en Latinoamérica es que la transformación digital está intentando ir de abajo hacia arriba en vez de ir de arriba hacia abajo, ¿no? Y eso hace muy difícil y obviamente es una barrera de entrada muy grande captar la atención de los CEOs o de los accionistas de la compañía, ¿no? Y ahí está el gran desafío, ¿no? De poder hacerlo. Y acá hay un emprendedor que nos pregunta lo siguiente. Dice, bueno, supongamos que yo soy elegido para un proceso de corporate venture y que ustedes hacen un scouting y yo hago match con el proyecto que ustedes. ¿Puede suceder que la oportunidad me haga morir de éxito? Digamos, porque en definitiva los recursos que tenemos los startups son pocos y esta persona se imagina que atender esa oportunidad también no es directamente proporcional a la velocidad del resultado que eso le puede dar, ¿no? Y tiene que manejar una operación en paralelo, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué medida una oportunidad de estas características me puede llegar a matar? Sería la pregunta. Buena pregunta. De mi visión, yo creo que por eso también es importante entender el mecanismo de corporate venturing y también para la startup, saber en qué se está metiendo. Porque, por ejemplo, si yo hoy día estoy en una etapa muy temprana y donde necesito muchos recursos, pero el corporativo está buscando proveedores, tiene que entender que el corporativo lo que busca es algo que pueda validar, pilotear, implementar. Por lo tanto, no es de cierta manera responsabilidad del corporativo financiar a la startup porque no tiene un programa de financiamiento, sino que ellos están buscando proveedores innovadores. En cambio, si yo estoy en una etapa temprana
y me están invitando a un corporativo, un programa de incubación que me va a ayudar a desarrollar mi negocio, que me va a dar una mira estratégica, que me va a invertir recursos, bueno, ese es el modelo que me hace sentido a mí. Yo entiendo que muchas veces los emprendedores pueden tener grandes ideas y quieren ojalá que el corporativo los pueda ayudar en la validación y desarrollo, y que existen esos modelos, pero hay que saber, obviamente, cuando uno postula, cuando uno busca esto, entender si ese mecanismo está disponible o no. Muchas veces pasa a veces cuando están muchos buscando la inversión, es decir, ojo, eso es para el modelo de cuando hay un CVC, cuando tiene este modo un programa de aceleración que puede venir con recursos, pero si una startup dice, o un corporativo, y estoy haciendo un modelo en el cual quiero startups que me resuelvan estos desafíos, va a estar, sí, te puede facilitar obviamente pagar el piloto, te va a contratar como cualquier otro proveedor, pero de cierta manera no es responsable de tener que invertir y hacer que tu negocio se desarrolle desde cero. Ahí está la incubadora, la aceleradora, los capitales semilla, o sea, también es bueno que la startup entienda que en base al programa o a la iniciativa que esté buscando, cuál es el rol del corporativo y cuáles en teoría deberían ser sus obligaciones. Buenísimo. No sé si Luis ahí querés aportar algo más. Sí, no, de acuerdo completamente. De hecho, digamos que coincido completamente con Javier. El tema cuando nosotros hacemos la selección de las startups, pasamos por una serie de filtros. No es nada más, digamos, analizar al cliente, al corporativo, sino también, como bien comentaba él, analizar la contraparte, que es la startup. Y dentro de ese análisis tenemos varios filtros o procesos de screening que básicamente nos van llevando a identificar si esa startup puntualmente está lista en ese momento para poder colaborar con el corporativo en el propósito para el cual estamos buscando, ¿no? Las soluciones. Entonces, completamente. Y entonces eso nos deriva que si no está lista hay que llevarle un proceso de aceleración o de incubación o el que sea más apropiado para ellos, ¿no? Bueno, estamos ahí ya un poquito pasados. Les propongo una pregunta final y ya ir cerrando la masterclass. Tenemos muchísimos agradecimientos, felicitaciones, etc. Nos pregunta María si este modelo es posible aplicar a las políticas públicas, ¿no? O a gobierno. Y si hay ejemplos de eso en caso de que esto fuera así. Sí, sin duda es posible hacerlo, sin duda se puede hacer. Obviamente pasa mucho, como bien apuntaba también Javier, el tema de cultura y mentalidad. Regularmente las organizaciones de gobierno no están tan preparadas para eso, pero de que se puede es factible. Y tal es el caso que obviamente muchas instituciones de gobierno pues obviamente se están volteando hacia lo que es justamente los temas de Smart Cities o donde lo que están haciendo es buscar a través de soluciones de terceros que se puedan, todos los procesos que ofrece el gobierno, o lo que es e-gobierno en muchas ocasiones, se pueda apalancar en un proceso de transformación digital también. Dani, si me permites, nada más me gustaría contestarle a la chica que nos preguntaba lo del legal marketing. Okay. No me gustaría dejarla ahí con la pregunta en el aire. Ella decía, aquí explicó, legal marketing es una herramienta jurídica para potenciar dentro de las agencias el reordenamiento interno desde su composición hasta la forma legal de publicitar los negocios y mantener contratos con los proveedores, ¿cierto? Ya no voy a leer todo lo demás, digamos que el contexto es si el corporate venturing puede ayudar a eso. Indiscutiblemente sí. Sería más enfocado hacia un reto, digamos, que apunte a resolver ese tipo de temáticas. Pero sí, y depende obviamente del tamaño de la agencia que desee implementar esto, podría ser el tipo de solución desde un hackathon o desde diferentes modelos, ¿no? Hasta montar un incubador o aceleradora que les permita hacer ese proceso de transformación interno en la compañía, ¿no? Buenísimo. Les dejo 30 segundos, un minuto para una conclusión final y cerramos la clase de hoy. Javier, ¿querés hacer un cierre? Sí, o sea, más que nada yo creo que este tema a mí me encanta, yo creo que hay un potencial muy grande, invito a todos los que sean hoy día, que nos estén escuchando la audiencia, líderes de innovación, transformación, estrategia, que quieran impulsar esto, que yo creo que hay que atreverse, que esto es un tema, de nuevo repito, muy cultural, que hay partners que los pueden ayudar a desarrollar,
Y para los emprendedores que nos escuchan, solo repetir que recuerden que el próximo martes 23 pueden revisar en nuestro sitio esta convocatoria de Corporate Venturing que vamos a tener, y ojalá ahí puedan ver una oportunidad concreta de poder trabajar con algún corporativo. Sí, Javier, si nos compartís después la liga, se la mandamos. Sí, apenas esté, ese martes va a estar habilitado, así que ahí apenas esté, se lo compartimos. Claro. Luis, para cerrar. No, de mi parte también, pues primero que nada agradecerte a ti, como siempre, la invitación, a Javier por también compartir el espacio y creo que tenemos muchas cosas en común desde la visión de cómo abordamos el tema de Corporate Venturing. Y yo igual, pues soy un apasionado del tema, me encanta, lo disfruto mucho. Lo que también creo es que lo que comentaba Javier y lo que tú has comentado muchas veces es las empresas interesadas tienen que empezar a visualizar la manera en que pueden continuar, pero ya no de la forma tradicional, porque eso obviamente está claro que con las nuevas tecnologías, con los nuevos modelos de negocio, son mucho más propensas a que lleguen nuevos jugadores, startups que incluso terminen desplazando a los grandes jugadores tradicionales que tienen muchos años en el mercado, compañías que con tan solo 5 años de operaciones se convierten en unos monstruos tecnológicos y de soluciones al mercado. Entonces, cómo las grandes compañías que se mueven, que son más burocráticas, más lentas en sus movimientos, pueden adoptar mejores prácticas y pueden desarrollar nuevos vehículos que les permitan crecer. Entonces, pues, invitados siempre a que escuchen estas charlas y a que participen, ¿no? Bueno, gracias Luis, Javier, por esta presentación, estuvo excelente. Quiero agradecer también a toda la comunidad de Social Me por haber acompañado otra vez. Como ustedes saben, todos los jueves tenemos estas masterclass. La semana que viene, excepcionalmente, vamos a tener 2 masterclass, una el martes y una el jueves. Ahí les pasé la agenda para que puedan ver los contenidos de la próxima semana y se puedan registrar. Recuerden que todos ustedes pueden acceder sin costo a estas masterclass con el código de beca, que se los voy a escribir en el chat, que es Danidron, ¿sí? Con mi código de beca ustedes se pueden registrar a los próximos eventos sin ningún costo. Así que bueno, gracias a todos por participar. Le estaremos mandando por correo el video de esta presentación para que lo puedan comentar. Así que no se preocupen por eso, en el transcurso del día de hoy lo van a recibir. Así que muchas gracias a todos y gracias por los saludos y las felicitaciones. Gracias Javier y Luis por acompañarnos. Un gusto. Gracias, y seguramente nos volveremos a ver muy pronto. Así que bueno, gracias a todos por estar con nosotros. Un abrazo. Hasta luego. Hasta pronto. Chao.